Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la 4TV? Es un gusto y un placer, como siempre, saludarles. Hoy vamos a hablar del balance económico durante la Cuarta Transformación y para ello traemos a 2 expertos, compañeros, Violeta Núñez y Josafat Hernández, quienes además vienen presentando estos libros que es La economía en la Cuarta Transformación, que este es el primer libro que hace un balance de los primeros 3 años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este, que es el nuevo, que es el balance de la economía de la Cuarta Transformación, ya acabado el sexenio. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Violeta, por favor, cuéntanos un poco acerca de ti para que el público te conozca. Sí, pues muchas gracias, Pau, por la invitación y gracias a la 4TV. Yo soy Violeta Núñez, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y soy conductora en Rompeviento TV. Y bueno, pues eso, estamos muy contentos de la invitación y presentando estos 2 libros del balance de todo el sexenio anterior y del inicio también de este sexenio. Bienvenida. Gracias por la invitación. Josafat. Sí, yo soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, coordino el Seminario del Capital de Karl Marx, contribuí con un capítulo en este texto, en este libro que coordinó Violeta. La verdad es que estoy muy contento de haber participado en esta reflexión colectiva y, como siempre, un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Pues estos libros reúnen ya a 30 economistas, ¿cierto? Platíquenos un poco, ¿cuál es el balance económico del sexenio de nuestro presidente López Obrador? Bueno, Pau, muchísimas gracias. Yo quisiera iniciar con el día de hoy, que se conecta también con lo que escribimos en la introducción del segundo libro. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Se celebra, es un día muy, muy importante para todas las mujeres. Decimos en este país ser indígena, ya lo vimos ahora con el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, cómo le ha ido, ¿no? Con estas expresiones racistas y clasistas, pues es muy difícil. Pero ser mujer indígena es más, y ser mujer indígena y pobre todavía más. O sea, es una triple discriminación las que viven. Y una de las situaciones dentro de este balance que hacemos es este cambio a esta reforma que hubo al artículo 2 constitucional, que permite no solamente darles a los pueblos indígenas pues un carácter de sujeto de derecho público que no lo tenían, eran considerados como objeto de interés público, decían los pueblos indígenas como una cantina, ¿no? Y ahora tienen esta característica y por primera vez fueron incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación y tienen un presupuesto que van a manejar ellos de manera directa desde este año, y esa es parte también de una de las grandes reformas, de los grandes acuerdos con los que se llegó una vez que hubo todo un proceso de un movimiento indígena durante décadas y que finalmente se está materializando ahora en este sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que viene desde el sexenio anterior por el interés del presidente López Obrador de ir modificando estas realidades. Como economistas sabemos que la mayor pobreza, la pobreza extrema en nuestro país está en los pueblos indígenas. Y bueno, por eso decía, es muy importante hoy día hacer alusión a este día 5 de septiembre que se celebra a los pueblos indígenas, a las mujeres en específico, y la reforma que se hizo que ahora les da este poder en términos de recursos económicos. Yo iniciaría con eso, que para mí eso es transformador y podríamos decir que revolucionario incluso. Totalmente. Sí, bueno, yo lo que agregaría me parece que tiene que ver también con cómo en el gobierno de López Obrador se generó condiciones de posibilidad para sacar a millones de personas de la pobreza. Digamos, el tema de los programas sociales es muy importante, como el primero los pobres garantizó una situación de mayor justicia, porque también ese es uno de los temas fundamentales que hay que discutir desde el punto de vista de la economía. No solamente es hablar de números, de datos, no solamente es hablar de una forma despersonalizada de la pobreza, sino ponerle nombre, ponerle rostro, ponerle género, ponerle también, digamos, la visión de la justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante esto que se logró con la aplicación de la economía moral,
que durante el sexenio de López Obrador se fue desarrollando, donde se antepone sobre todo el bienestar de la gente, que yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales de esta noción de economía moral, que va por encima de los intereses del capital, ¿no? De las ganancias. Lo que se prioriza sobre todo es que las personas tengan vida digna, que tengan una renta, que tengan un ingreso mínimo que les permita sobrevivir, y creo que esto se logró con los programas sociales que aumentaron su cobertura, que pudieron llegar a diferentes zonas donde no se había llegado. Llegaron los programas sociales a las mujeres indígenas, a diferentes campesinos, el programa de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, el tema que tiene que ver también con nuestros adultos mayores. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes, porque yo creo que eso fue lo que explicó que nuestra economía no se cayera durante el tiempo que duró, por ejemplo, la pandemia, que la pandemia fue una cosa tremenda a nivel internacional, hizo que muchos países cayera su crecimiento económico, que hubiera también incluso gobiernos que se cayeran en plena pandemia. Y en el caso de México lo que hubo fue cierta estabilidad. Hubo una situación en la cual la gente se le protegió, se le garantizó también el acceso a las vacunas, se les garantizó también el derecho a tener un ingreso, cierto tipo de bienestar. Y creo que eso es uno de los grandes méritos del sexenio de López Obrador, que no se desbarató la economía, el peso mejoró también la distribución de la riqueza. Recientemente hubo datos respecto a la pobreza, y cerca de unos 15 millones son los que 13.4 son los que redujeron, digamos, de situación de pobreza, y eso es uno de los grandes méritos de este gobierno, del gobierno de López Obrador. Sí, y bueno, siguiendo con esto, que estoy completamente de acuerdo con Josafat, es de estos 13 millones que salieron de la pobreza y 1.7 de la pobreza extrema, que hay que decirlo. Hay un elemento muy importante, además de los programas sociales, que es el tema, que es ya muy recurrente, el salario mínimo, ¿no? Que realmente en términos reales se incrementó en el sexenio anterior al doble el salario mínimo, ¿no? Y estábamos en 88 pesos y terminamos el sexenio con 249 pesos. Y bueno, pues hubo una transformación ahí también en este sentido, el incremento de la masa salarial muy importante, y que eso también ha dado como resultado pues que todas estas personas salieran de la pobreza. Hay otro elemento que me parece también muy importante, que es el tema de las remesas, ¿no? Que también ese tema hay que considerarlo en todo este ingreso que vino acá, es decir, todo el trabajo que hicieron las y los migrantes allá, ¿no? Que es un trabajo arduo el que hacen por allá. Y lo otro que también es muy importante sería este tema de pues cómo se está viviendo también en los territorios la situación. Por ejemplo, aunque ha habido un avance muy importante, ya cuando vamos a territorio, fuimos a la montaña de Guerrero hace poco, vemos que todavía quedan algunos pendientes, ¿no? Todavía quedan, por ejemplo, espacios de pobreza extrema. Por eso vemos que la pobreza en general fue mucha, la pobreza extrema fue menos, 1.7, y que entonces tendremos que seguir atendiendo todavía en estos espacios esta situación. Y bueno, después de este corte y más adelantito continuaremos hablando de esto que es muy importante, hacia dónde vamos, pero vamos muy bien. Vamos a un corte.